Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Ruby ni de la serie Fate 000. Capítulo 3, Atrapando la mirada del cuervo 1. Muerte. Era el orden natural de las cosas que todo un día dejará de ser. No importa cuánto le gustaría a la gente olvidar su propia mortalidad, no cambiaba el hecho de que cualquier día podría ser el último. Era algo que Raven tuvo que aprender al principio de su vida. Cuando tanto ella como Crow tenían solo unos pocos años, habían perdido a sus padres en un horrible ataque de los Grimm en su ciudad natal. Raven pudo haber sido joven, pero aún podía recordar los gritos de sus padres, diciéndoles que corrieran cuando las bestias irrumpieron en su casa. Recordó el caos en las calles mientras las personas se pisoteaban unas a otras. Gente derribando a otros solo para poder ganar más tiempo, para tener la oportunidad de escapar de las fauces hambrientas de esos monstruos. Raven nunca sabría cómo ella y su hermano habían salido de esa pesadilla escapando solo con sus vidas. No sabía cuánto tiempo ella y Crow tendrían que valerse por sí mismos en la naturaleza. Pero podía recordar lo patética que se sentía sobrevivir con lo que podían gorromear en el bosque y tener que dormir en el frío helado de la noche mientras estaban expuestos a los elementos mientras dormían. Más Raven odiaba pensar en esos días. Siempre la hacía sentir tan débil. Pero todo cambió para ambos cuando la tribu los encontró en la selva. La tribu se había ofrecido a reclutarlos si podían demostrar su valía en un desafío, y con lo desesperados que estaban por arreglárselas por su cuenta, no podían simplemente rechazarlos. El desafío fue que ella y su hermano, junto con los otros posibles reclutas, fueron detenidos y luego arrojados a un pozo y se les dijo que lucharan. Era solo por el puro instinto de supervivencia que había hecho que Raven superara toda esa prueba y, al final, tanto ella como Crow se encontraban en el barrio superviviente que había pasado. Después de eso, fueron aceptadas en la tribu y fue a partir de ahí que Raven aprendió a hacer cosas que ninguna joven normal sabría hacer. Por ejemplo, como carterista, cómo planificar y preparar emboscadas. Cómo liderar a su gente, cómo matar. Y lo más importante, cómo sobrevivir. Eso era lo que su nueva familia le había enseñado a Raven y la había hecho fuerte. Ya no era la pequeña niña asustada que lloraba por extrañar a sus padres, ya no era una debilucha que apenas se las arreglaba en el bosque, muerta de hambre y con frío. La tribu, su familia, la habían salvado y moldeado en algo mejor, la habían convertido en una sobreviviente. Raven les debía todo, así que cuando los ancianos le pidieron a ella y a Crow que se infiltraran en Beacon para aprender a matar a los cazadores y evitar que atacaran su hogar, aprovechó la oportunidad para pagarles lo que habían hecho por ella. Todavía podía recordar la primera vez que entró en el reino de Vale, y lo odiaba. Dondequiera que mirara, todo lo que podía ver eran tontos de voluntad débil. A partir de ahí, ingresar a la academia había sido sorprendentemente fácil y el examen de ingreso fue ridículo por lo fácil que fue para ellos. Con lo que Raven tuvo que pasar en su vida fue casi nada. Por supuesto, no todo salió según lo planeado con Crow asociándose con el imbécil que era Tai y ella había conseguido una chica ingenua con el nombre de Summer. Al menos todos terminaron en el mismo equipo llamado STRQ. Raven admitiría que no se llevaba bien con los dos al principio, pero con el tiempo había llegado a respetar la fuerza de Taiyam en la batalla y las rápidas y decisivas tácticas de Summers como líder. Las cosas iban bien, pero no pasó mucho tiempo después de que asistieron cuando Raven y su hermano fueron llamados a la oficina del director. Conocer a Ozpin, el esquivo director de Beacon Academy. Les dijo a ambos cómo sabía que eran de un campamento de bandidos en la selva que buscaban formas de explotar a los cazadores, pero en lugar de entregarlos, les ofreció una opción. Dejar la escuela antes de que las autoridades los arrestaran por crímenes contra los reinos o unirse a él como sus dos ojos vigilantes por algo de lo que no tenían idea en ese momento. Si tan solo ella lo hubiera sabido. Al no tener otra opción real, cumplieron con él haciendo cualquier misión peligrosa a la que el hombre les enviara, mientras que a cambio serían perdonados de cualquier crimen que hubieran cometido en el pasado y su equipo también obtendría un poco más de libertad con cualquier problema que tuvieran. Ellos mismos Con los años, Raven y Crow se habían convertido en dos de los mejores agentes de Ozpin en su círculo íntimo, pero aunque Crow parecía estar bien como el pequeño peón del hombre, ella no. Raven nunca había confiado plenamente en Ozpin, había algo siempre extraño en él para ella que su hermano se había negado a ver. Y tenía razón cuando el profesor les mostró un lado oculto del mundo que solo unos pocos conocían. Cosas como magia y viejas leyendas, las existencias de la reina.
Incluso les había dado el regalo de transformarse en pájaros solo para demostrar su punto de que todo era cierto. Raven tuvo dificultades para lidiar con todo esto. Descubrir que casi todo lo que sabía era mentira y que personas como Oz simplemente se lo ocultaban a todo el mundo mientras él jugaba sus pequeños juegos en las sombras. La había hecho sentir pequeña al saber que algo tan poderoso estaba ahí y había hecho que Raven se sintiera débil una vez más. Estaba claro que algo grande iba a suceder en los próximos años y ella no quería participar. Pero lamentablemente, no iba a ser casi un año después de que acabara de tener una hija. Sí, ella y Tai tenían una niña llamada Yan. Raven todavía no estaba segura de por qué había estado con Tai, tal vez era porque acababa de salir de Beacon y estaba experimentando romance por primera vez. Ahora. Era joven y se sentía atraída por lo fuerte que parecía ser Tai, pero, al final, resultaba que el hombre no era más que un tonto de voluntad débil como el resto. De todos modos, poco después del nacimiento de su hija, Ozpin la había enviado a una misión sola como escolta de una persona importante a la que Raven realmente no le prestó atención, ya que no lo vio como nada significativo en ese momento. Por supuesto, no era una simple misión de escolta a la que el hombre la había enviado. O no, él la había enviado a proteger a una jodida doncella y no le dijo sabiendo que ella se habría negado si se lo hubiera pedido sabiendo que atraían la atención de la reina como loca, por lo que Raven quería mantenerse lo más lejos posible de las doncellas. Ozpin no había querido llamar demasiado la atención sobre la doncella de primavera al tener toneladas de cazadores protegiéndola. Desafortunadamente, el anciano sabio había fallado y pronto fueron emboscados. No siendo lo suficientemente rápido para protegerla, la doncella fue asesinada. Entonces, como si el destino se estuviera riendo de ella, Raven había sido elegida como la próxima doncella de primavera entre todas las demás. Podría haber sido que le hubiera pasado a ella. Todo debido a la intromisión de Ozpin. Raven ahora se había convertido en una gran pieza en sus pequeños juegos tontos y con un gran objetivo ahora en su espalda, había actuado rápidamente escapando a través de un portal. Después de eso, Raven se negó a acercarse a Oz en caso de que se enterara de su nuevo estado, ya que no deseaba ser el arma de ese hombre. Necesitaba gente en la que pudiera confiar. Crow no era posible, ya que Raven lo veía como un traidor que había cortado todo contacto con la tribu y ahora era la pequeña mascota de Ozpin. Necesitaba alejarse de todos ellos si quería sobrevivir. Entonces, regresó a casa con la intención en ese momento de llevar a Yan de regreso a la tribu para convertirla en una persona fuerte como ella para que pudiera sobrevivir y no convertirse en una debilucha como su padre. Tai no lo aceptaría aunque se negó a que su hija se criara con un grupo de asesinos. Se habían metido en una gran pelea por eso con Tai que no se movía y Raven no estaba dispuesta a retroceder, pero solo tenía mucho tiempo antes de que Crow Ozpin finalmente la hubieran vuelto a seguir. Al final, Raven se fue sola y se dijo a sí misma que era lo mejor, ya que mantendría a Yan a salvo de las patas sucias de Ozpin y de la reina. Regresó a la tribu, su única familia verdadera que se quedaría con ella y pronto tomó el liderazgo de ella y se convirtió en el ahora fuerte clan Branwen. Ella seguiría vigilando a sus antiguos compañeros de equipo en los años venideros al ver a su hermano convertirse en alcohólico, así como descubrir que Tai y Summer se casaron y tuvieron una hija. En secreto, Raven se había sentido un poco herida por eso y estaba aún más secretamente devastada cuando Summer fue asesinada. Ella vio la muerte de Summer como culpa del anciano y Raven nunca perdonaría a Ozpin por su tonto error que le había costado la vida a su viejo amigo. Pero no podía permitirse el lujo de emocionarse y necesitaba concentrarse en lo que importa. Que estaba sobreviviendo y si había algo que Raven había aprendido sobre la supervivencia era una simple regla. El fuerte vive y el débil muere. Cuervo había visto durante toda su vida a personas que eran demasiado débiles como los patéticos habitantes de los reinos que se creían seguros dentro de esos muros sin poder manejar la oscura realidad del mundo. Era algo que siempre le ponía enferma ver cómo vivía la gente en los reinos. Cómo eran casi ajenos a cómo eran realmente las cosas en el mundo real. Esas personas eran demasiado blandas, eliminen los altos muros que habían construido para sí mismos y no serían más que corderos para el matadero cuando llegara Grimm. Cuervo sabía que los reinos algún día caerían, era inevitable que Ozpin fuera demasiado terco y empeñado en darse cuenta de que estaba llevando a todos a su perdición. La vida dentro de los reinos había debilitado a su gente con su populosa preocupación por cosas irrelevantes como el empleo y la compra del último accesorio. Cuando más allá de esos muros, su enemigo estaba esperando pacientemente a que llegara el momento de atacar.
Por eso Raven se enorgullecía de la fuerza de su tribu, porque cuando llegara la guerra de Ozpin, ella sobreviviría al igual que había sobrevivido a todo lo demás que la vida le había arrojado. Pero para hacer eso, no solo necesitaba ser fuerte, sino que necesitaría individuos fuertes en su grupo para proteger a su gente. Era lo que la había llevado aquí hoy en medio de la nada dentro de la naturaleza. Había empezado a correr la voz de que algunos individuos acababan con Green y Bandits por igual. Entonces, cuando ella se acercó a uno de los grupos de bandidos que parecían ser los siguientes en ser sacados del mapa, Raven quiso averiguar quién podría ser el responsable. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que vino después. Escondida en uno de los muchos árboles en forma de pájaro estaba cuando vio un testigo. Había comenzado sin nada interesante, solo un grupo de débiles cobardes huyendo del campamento que ella iba a espiar. Pero eso cambió cuando sus ojos vieron a una persona en las sombras por el camino, cortando la ruta de escape de los cobardes. Al principio, pensó que tal vez era un cazador, pero ninguna inspección más cercana mostró que era un niño con lo que solo podría describirse como atuendo de combate. ¿Qué está haciendo aquí? Enfocó su vista animal mejorada en el niño. Demasiado joven para ser un huntsman, así que tal vez sea uno en entrenamiento, pero si es así, ¿dónde estaba su equipo o su profesor? Los pensamientos de Raven se detuvieron por completo cuando vio que el chico murmuraba algo que incluso su sentido mejorado no podía captar y la energía azul salió disparada de su mano para formar 3 espadas. Magia. Raven gritó en su cabeza y si estuviera en su forma humana sus ojos se habrían abierto de golpe. Siendo una doncella durante tanto tiempo, Raven sabía cómo usar su magia y sentirla. El joven estaba emitiendo algo de energía mágica desde su interior para hacer estas espadas. Para la persona promedio habría parecido una especie de apariencia, pero no se le escapó, el niño acababa de usar magia. Aunque ahora planteó la pregunta de cómo podría tener acceso a tal habilidad. Los únicos que Raven sabía que tenían potencial mágico eran las doncellas, Ozpin y la reina. Ser una doncella ya estaba fuera de esa lista, ya que la persona en cuestión era un hombre y ella había estado espiando desde lejos a los 2 maestros de ajedrez durante algún tiempo, por lo que el chico no estaba aliado con ninguno de ellos. ¿Podría ser que el chico era un partido neutral que no trabajaba para Ozpin o la reina? La idea apareció en su cabeza. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, su atención fue captada de nuevo cuando el chico salió tras los cobardes. Cuervo observó con su interés despertado cuando pateó a uno de ellos directamente contra un árbol y atrapó a otro dentro de su propia sombra con una de las espadas. Su interés siguió creciendo por segundo con el chico mientras lo veía matar al siguiente en cuestión de segundos. Mientras continuaba, Raven tenía claro que el niño definitivamente no era un cazador en entrenamiento, no, las academias tratarían de mimar y facilitar a sus estudiantes en este mundo cruel. No les permitirían quitarse la vida a una edad tan joven. A medida que las cosas se volvían claras para Raven, ella todavía no estaba ni cerca de averiguar sobre el chico. Ella le daría crédito por tener la voluntad de quitarse la vida, algo que muchos eran demasiado débiles para hacer, pero que no era una medida de fuerza. Entonces, cuando vio al último hombre caer al suelo y el chico cerró los ojos para calmarse, Raven tomó una decisión. Veamos qué puedes hacer realmente. Extendiendo sus alas, Raven despegó de la rama en la que estaba descansando y se abalanzó sobre la rubia desprevenida. Al acercarse a su objetivo, Raven adoptó forma humana y fue a por un corte fatal. Barra oblicua parecería que su objetivo siguió impresionándola cuando lo vio esquivar el ataque antes de reposicionarse a unos metros de donde ella estaba. Raven podía sentir sus labios curvarse en una pequeña sonrisa escondida bajo su máscara. Bueno, hubiera sido una pena si hubieras muerto después de captar mi interés, ahora muéstrame tu fuerza. Silencio. Fue casi ensordecedor para las mujeres y los adolescentes mientras se miraban el uno al otro. Raven ahora se había tomado el tiempo para mirar completamente a su objetivo y le estaba gustando lo que estaba viendo. No de ninguna forma de atracción, sino de cómo estaba colocada la cara del chico. Su rostro había perdido todas sus emociones cuando le dio una mirada fría y dura que envió un leve escalofrío por su espalda. Era un rostro que Raven conocía bien, ya que no revelaba nada a tus enemigos. Era un rostro hecho y apartamento para la batalla. Era una cara que algunas personas dirían que no debería pertenecer a una joven adolescente, pero para Raven, le trajo recuerdos de su juventud cuando vio a la gente de su tribu ir a la batalla.
El chico mayormente rubio, ningún hombre joven, no mostró miedo cuando la enfrentó, algo que fue una experiencia agradable y refrescante para el líder del clan, ya que ella siempre estaba acostumbrada a que sus enemigos e incluso a veces su propia gente tuviera demasiado miedo. Incluso para mirar su cabeza sin vacilar. Habiendo tenido suficiente de saborear el silencio, Raven se preparó y se acercó al adolescente para darle un rápido corte en el torso. Su oponente no se movió, todavía erguido e inflexible mientras la distancia se cerraba entre ellos. Su espada estaba ahora a centímetros de perforar su pecho. ¿Qué estás haciendo, tonto? Ella pensó confundida. Sus ojos pronto se abrieron cuando fue testigo de su imprudencia. El chico había girado su cuerpo en el último momento posible, haciendo que su espada no golpeara nada más que el aire. Rápido el joven la había esperado, haciendo que Raven perdiera la paciencia, lo que la llevó a golpear primero para poder contraatacar y usar la apertura que había dejado. Sus labios se movieron, susurrándose algo para sí mismo cuando una larga espada apareció en sus manos y Raven tuvo que reposicionar apresuradamente su espada para interceptar su swing, haciendo que un fuerte sonido metálico resonara a través del campo de hierba vacío junto al camino. Los dos ahora habían cerrado espadas con ambos luchadores, tratando de hacer retroceder al otro. En realidad, Raven estaba teniendo que esforzarse para mantenerse firme mientras sus pies se clavaban en el suelo y las dos espadas se tiraban una contra la otra. El joven la miró fijamente mientras acercaba su rostro al de ella. ¿Quién eres? ¿Por qué me atacas? Su voz era dura y directa al querer saber qué propósito tenía ella para agredirlo. Lamentablemente, Raven no estaba de humor para darse un capricho y, en su lugar, retrocedió con más fuerza antes de jugar sucio y lanzó una patada luminosa que apuntaba a su cabeza. Los ojos del joven se agrandaron cuando vio que su pie venía hacia él, por lo que se separó del bloqueo de la espada para cogerse como lo que Raven había querido. Ahora, con su espada libre, Raven se lanzó al asalto. Los dos combatientes volvieron a atacar y sus espadas se movieron tan rápido que se volvieron borrosas para el ojo inexperto. Desde la distancia, todo lo que se podía ver eran rayas rojas y plateadas que se golpeaban entre sí encendiendo chispas. Esto continuó por un tiempo hasta que después de unas pocas docenas de golpes de sus armas, los dos se desconectaron y se retiraron a unos pocos metros el uno del otro mientras ambos intentaban contener el aliento. Controlando su respiración a un ritmo constante, Raven estaba luchando por calmarse. Su sangre bombeaba y podía escuchar los latidos de su corazón zumbando en sus oídos. No se había sentido tan viva en un tiempo con los últimos años de simplemente luchar contra otros bandidos débiles o aspirante a cazador. Había pasado demasiado tiempo para que ella sintiera la emoción de una buena pelea. Alguien contra quien probar su fuerza y pensar que estaría experimentando este sentimiento de una joven adolescente. Cualquier otra persona de su edad habría sido aniquilada con los primeros golpes de alguien de su calibre. Pero no, Raven ya podía decir que este chico era diferente y no era solo por el uso de su magia. Cuervo podía verlo claramente ahora, la mirada en sus ojos del tipo que no se rendiría ni se sometería fácilmente a los demás sin importar lo que hicieras. Sus ojos tenían la misma mirada que ella alguna vez tuvo, del tipo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para fortalecerse y no se detendría ante nada para lograrlo. Raven quería volverse más fuerte, nunca volver a ser débil como cuando era una niña, nunca sentirse tan inútil. Pero ahora la pregunta que la estaba carcomiendo era ¿qué era lo que hacía que este joven quisiera ganar tanta fuerza? ¿Cuál fue su impulso? ¿Cuál era su objetivo? Las respuestas la aludieron o bien. Tendría que averiguarlo después de que lo rompiera, ya que Raven se estaba divirtiendo demasiado peleando como para detenerse ahora. Envainar la espada en la cámara giratoria para cambiar la hoja, Raven la sacó de nuevo, todo el proceso tardó menos de un latido en completarse. La espada que una vez fue de un rojo carmesí ahora era de un blanco azulado que reflejaba la luz de la luna sobre ella, lo que la hacía parecer algo majestuosa para la vista. Su oponente levantó una ceja para mostrar su confusión. Preparándose para otra ronda, Raven disparó hacia adelante para un golpe por encima de la cabeza. Sonido metálico una vez más, Raven y su oponente entrelazaron espadas, pero hubo un resultado diferente de las espadas ahora chocando entre sí. Raven se permitió sonreír satisfecha al ver que la espada larga de su oponente comenzaba a cubrirse con hielo. La espada que estaba usando estaba impregnada de polvo de hielo, lo que significaba que ahora estaba haciendo que la espada larga opuesta se sumergiera en temperaturas bajo cero y el sonido de su espada sintiendo la tensión ahora era audible. La hoja de la espada larga pronto se cubrió por completo de hielo, lo que la hizo parecer un gran carámbano afilado. Ahora todo lo que Raven necesitaba hacer era aplicar un poco más de presión y...
Romper la espada congelada explotó en una docena de pequeños fragmentos que se esparcieron a su alrededor. Raven admitiría que le dio un poco de placer ver los ojos de su oponente abriéndose en estado de shock, así como la breve chispa de pánico que se encendió en esos orbes azules suyos. Ahora era el momento, era vulnerable, sin armas, no le gustaría que pasara esta oportunidad. Entonces, su espada fue a matar, pero parecería que el chico aún no se hundiría fácilmente cuando tejió alrededor de sus cortes que solo seguían rozando su campo de aura. En ese momento, mientras ella intentaba cortar su carne, el chico había recurrido a su habilidad una vez más para evitar que Raven continuara con su asalto. Dejándose contemplar la nueva espada en su mano, los orbes carmesí de Raven se hincharon ante lo que estaba viendo. El niño sostenía un odachi de un solo filo en sus manos. Era exactamente la misma que la espada que sostenía en sus propias manos desde la hoja azul hielo hasta la empuñadura disparada del arma. De alguna manera había hecho una copia de su espada. ¿Es así como funciona su poder? ¿Puede copiar las armas de la gente? El chico debió haber visto su vacilación al ver la réplica de su arma, ya que ahora pasó a la ofensiva. Y, la conmoción de Raven siguió creciendo mientras el chico imitaba burdamente su propio estilo de lucha. Su magia no solo copia las armas de las personas sino también sus habilidades. 1. Los dos ahora iban a atacar con sus espadas azules, moviéndose en un pequeño torbellino de chispas mientras ambos intentaban ganar ventaja. A medida que avanzaba la pelea, quedó claro que Raven tenía la ventaja con su dominio del estilo de Lai. Haciéndolo así, pronto pudo explotar las debilidades de la inexperiencia del niño en la forma que había tomado con su espada. El rostro del chico hizo una mueca de dolor mientras ella le quitaba el aura y con Raven agotado, pronto se encontró alejándose de su asalto, tratando de hacer algo de espacio para respirar. Raven siguió avanzando lentamente hacia él sin querer perder nada del terreno que había ganado. Pero, parecería que en su nueva ventaja se había permitido volverse arrogante y bajar la guardia. Fue por eso que cuando vio una pequeña sonrisa en la cara de su oponente, supo que había cometido un error de cálculo y fue exactamente cuando sus instintos entrenados comenzaron a gritarle que se moviera cuando el sonido de algo volando por el aire llegó a sus oídos. Tung tung tung. Raven casi había sido atrapada por los proyectiles que se movían rápidamente y que habían rasgado el suelo donde ella había estado hace unos segundos. Su visión de los objetos que le habían disparado estaba cubierta por una pequeña nube de polvo creada por el impacto, además de ocultar a su oponente de su línea de visión. ¡Maldita sea! ¿Qué diablos fue eso y de dónde vino? Raven se mantuvo lista y esperando lo que su enemigo podría hacer a continuación con su recién descubierto espacio para respirar. Sus músculos estaban tensos y Raven estaba segura de que su aura estaría en algún lugar del amarillo si lo comprobaba en su pergamino. Su mano libre temblaba por la anticipación de qué otros trucos le haría esta joven guerrera para probar su fuerza contra él. Y cuando el polvo comenzó a levantarse, Raven tuvo una visión clara de lo que le habían disparado. Allí clavados en el suelo había 3 espadas. Al menos así fue como estuvo tentada de llamarlos, ya que una descripción más precisa sería 3 trozos de metal en bruto, porque esas cosas eran demasiado gigantes para ser manejadas por cualquier ser humano normal. Observó con interés cómo las espadas comenzaban a disolverse en partículas azules. Más polvo se despejó y Raven ahora podía ver que el adolescente estaba parado a unos metros de donde ella lo había visto anteriormente. La única diferencia que sus ojos podían distinguir era que él ahora se había deshecho de esa burla de su espada y ahora lucía 2 espadas curvas en sus manos. ¿Qué estás planeando? Ella no iba a dudar más del chico cuando llegara a su habilidad. Si podía ir tanto tiempo contra ella, entonces tenía que haber algo que estaba tramando. Cuando el polvo finalmente se fue, Raven finalmente entendió por qué el chico había sonreído cuando miró hacia arriba y fue testigo. Espadas, docenas de ellos suspendidos en el aire, todos apuntando a ella. Podía sentir que todos ellos estaban llenos de magia haciéndolos brillar y lucir inestables. Bastardo inteligente sabía que el combate cuerpo a cuerpo era algo que no podía ganar contra ella, por lo que planeaba sacarla desde lejos. Raven no tuvo más tiempo para pensar cuando el adolescente levantó la mano antes de lanzarla en el aire y señalarla como si fuera a dar la orden de abrir fuego. Y abrir fuego serían las palabras correctas para usar tan pronto como se diera la orden. Las espadas cobraron vida acelerando hacia ella tan rápido como cualquier bala que hubiera visto. Mientras miraba las espadas caer sobre su cuerpo, Raven solo pudo murmurar una palabra que le vino a la mente. Mierda. Auge. Jaune realmente estaba empezando a pensar que su suerte lo perseguía. Era así y en los últimos años, había empezado a ser mucho peor. No recordaba haber hecho nada que lo justificara con tan mala suerte.
Se mantuvo alejado de los gatos negros, nunca caminó debajo de escaleras y, que él supiera, nunca rompió un espejo. Entonces, ¿qué había hecho para ser atacado por una loca? Quiero decir en serio, ¿quién diablos es esta chica? Jaune gritó internamente. La mujer salió de la nada y simplemente procedió a chocar contra él, sin querer ni siquiera intercambiar palabras ni nada durante dicho choque. Ella seguía atacando como un animal enloquecido. Jaune al principio había asumido que tal vez estaba con los bandidos que mató antes, pero eso no podía ser porque, por lo que él y Shirou habían escuchado, esos bandidos no eran del tipo para aceptar mujeres. Reclutamiento. Era posible que ella estuviera afiliada con el Colmillo Blanco, ya que a Jaune le habían dicho que usaban máscaras de Grimm y que el grupo se había vuelto mucho más violento en los últimos años, pero no pudo ver nada en las mujeres locas que indicara que ella era un fauno. Además de eso, Jaune no tuvo más remedio que luchar contra ella, ya que la mujer enmascarada no estaba jugando, sino que iba a recibir golpes fatales contra él desde el principio. Había cometido un error al comienzo de la pelea cuando la mujer había infundido su espada con polvo de hielo, lo que provocó que su espada larga trazada se rompiera. Entró en pánico en medio de ella y simplemente improvisó rastreando el odachi de la mujer mientras usaba una copia improvisada de su estilo. Había sido una tontería por su parte pensar que podía usar un arma y un estilo con esta mujer que claramente tenía años de experiencia en dominarlo. Por eso, más tarde en la pelea, la mujer lo estaba castigando por esa tontería mientras explotaba cada apertura que él hacía al estilo Lai. Mientras esto sucedía, Jaune estaba recibiendo los pequeños golpes mientras ella marchitaba su prana protegiendo su cuerpo. Sabía que tenía que hacer algo o de lo contrario, realmente podría sufrir por su imprudencia. Fue entonces cuando comenzó a usar los ataques a distancia en su beneficio al invocar 3 espadas enormes para dar algo de espacio mientras trazaba unas pocas docenas de espadas para desatarla y finalmente terminar esta pelea antes de que se prolongara demasiado. Porque si eso sucediera, Jaune estaría jodido. Cuando las espadas estaban todas en espera en medio del vuelo detrás de Jaune, bombeó tanto prana como pudo para hacerlas, como Shirou puso el término, rotas, lo que significaba que generarían un poder destructivo abrumador en una explosión cuando entraron en contacto con cualquier cosa que golpeara. Al ver las espadas rotas descender sobre las mujeres enmascaradas, una ráfaga de explosiones estalló iluminando el área del bosque oscuro y asustando a los pájaros en los árboles a kilómetros de distancia. Jaune suspiró para sí mismo contento de que todo hubiera terminado. La mujer era experta en el combate cuerpo a cuerpo que no tenía ninguna posibilidad de ganar con la forma en que estaba ahora. Admitiría que se sentía como si hubiera hecho un poco de trampa al usar las proyecciones rotas, pero Shirou le había dicho que no siempre puedes jugar limpio si quieres seguir viviendo. Al mirar el cráter ahora humeante, todo lo que se podía ver era la tierra levantada y los parches de hierba quemados. Bueno, ahora no hay nada que hacer excepto, cualquier pensamiento sobre lo que vino después se detuvo en seco como un sonido que Jaune solo pudo describir como una distorsión que se llevó el pensamiento por el aire. La mirada de Jaune se dirigió al sonido y descubrió que no muy lejos del cráter había una especie de neblina roja que se arremolinaba con un vacío negro en el centro. La pregunta obvia en su mente sobre qué era, pronto fue respondida cuando los ojos de Jaune miraron con incredulidad mientras las mujeres enmascaradas caían del vacío arrodilladas en el suelo agarrándose a su costado. Oh, tienes que estar cagando conmigo. El joven Ark gimió cuando parecía que las mujeres tenían una forma de transportarse a través de portales. Lo que no solo significaba que podía evitar sus proyectiles, sino que también significaba que podía cerrar cualquier distancia que él construyera arrastrándolo de regreso a una pelea a corta distancia. Más espadas rotas comenzaron a materializarse sobre él cuando Jaune trató de sacarla antes de que pudiera utilizar esa habilidad nuevamente. Si tan solo su suerte estuviera con él. Raven admitiría que, de todas las cosas que esperaba, no podría haber previsto que el chico comenzaría a dispararle espadas explosivas a alta velocidad. Volviendo la mirada a su costado, fue a inspeccionar el daño que había recibido en ese último ataque. Al quitar la mano de su costado, Raven obtuvo una revelación interesante por lo que vio. Sangre. Allí, en su mano, había un líquido carmesí que trajo un poco de calor a sus dedos fríos, y en su costado reveló un corte bastante profundo que lentamente rezumaba sangre que comenzaba a manchar su vestido. Poner una buena cantidad de aura en la herida para detener el sangrado y sellarla y dejarla con una cicatriz nueva y fresca.
Una de las espadas debe haberla rozado, pero lo que es más importante, le dijo que las espadas eran lo suficientemente fuertes como para atravesar sus campos de aura. Los ojos de Raven se agrandaron al darse cuenta si hubiera sido otra persona, ese último ataque la habría convertido en trozos de carne para que los cuervos se dieran un festín. Esto empezaba a volverse peligroso ahora. Ella podría haber muerto en ese momento y eso habría sido todo, no hay dos formas de evitarlo. El niño era fuerte y, a una edad tan joven, tenía el potencial de volverse aún más fuerte. Tanto que la idea en sí misma hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Por supuesto, más soñar despierta tendría que esperar, ella todavía estaba en una batalla por lo que no la sorprendió ver a su oponente apuntar más de esas espadas hacia ella queriendo acabar con ella para siempre. Agarrando su espada, Raven se estabilizó para usar su apariencia de nuevo. Las espadas descendieron una vez más. Pluma, pluma, pluma y así, el juego del gato y el ratón comenzó con Raven ahora a la defensiva, teniendo que abrir portales constantemente para evadir por poco las espadas. Mientras tanto, dichas espadas continuaron diezmando el campo de hierba que alguna vez fue pacífico con explosiones resonando cada pocos segundos y el suelo mismo se volcó con tierra volando por todas partes en todas las direcciones posibles. Fue un pequeño milagro que su lucha no les hubiera atraído nada más. Después de unos 10 minutos del uso repetido de su apariencia, Raven estaba comenzando a sentir la tensión por el uso constante, el único consuelo que podía tomar era que su oponente también estaba teniendo que seguir haciendo tantas espadas. Lamentablemente, esto no podía continuar, no solo porque correr y esquivar estaba debajo de ella, sino que ahora era un juego de sobrevivir al otro, quien se quedaría sin aura primero y Raven no estaba dispuesta a dejar que la suerte decidiera por ella. Entonces, mientras entre el aluvión de espadas que caían sobre su cuerpo, se empujó a sí misma para abrir un portal más. Justo detrás de él lo planeado había funcionado cuando saltó a través del portal y terminó subiendo a la espalda del niño. Una vez más, los instintos de su objetivo demostraron ser agudos cuando inmediatamente bloqueó su puñalada con las dos espadas gemelas. Uno blanco y otro negro. A pesar de que el ataque sorpresa había fallado, no todo estaba perdido porque Raven ahora había recuperado la ventaja de estar demasiado cerca para más de esas molestas espadas explosivas. Al ver una abertura cerca de su costilla desprotegida, apuntó con su espada y entró. «Eres mío». Se rió para sí misma y esbozó una pequeña sonrisa victoriosa. Que esa sonrisa se borró rápidamente de su rostro. En un golpe rápido, su espada contó la de ella en el último momento posible. Raven fue por otra apertura, pero se encontró con el mismo resultado y la pelea ahora a corta distancia iba mucho más diferente que antes con casi todos sus ataques contrarrestados como si el niño pudiera responder a todos sus ataques antes de que pudieran golpear. Pero nada de esto tiene sentido. Con la cantidad de aberturas, Raven disponible no debería haber tenido ningún problema en cortarlo, en lugar de eso, estaba igualando su golpe por golpe. Antes, cuando habían chocado espadas, sus estilos tenían sentido, sí, eran imperfectos, pero funcionaban para protegerse y darle oportunidades de pasar a la ofensiva. Pero esto, sea lo que sea, dejó tantas aberturas que fue casi suicida, pero él siguió contraatacando y empujándola hacia atrás. Es casi como si hubiera dejado intencionalmente esas aberturas, eso es todo. La comprensión se instaló cuando Raven se enteró de lo que estaba haciendo el chico y no supo felicitarlo por las bolas por usar un estilo tan suicida o ir con sus espadas internas y despreciarlo por usar algo tan tonto. El chico estaba dejando todas las aberturas en un intento de atraerla para que pudiera contraatacar y devolver el golpe. Fue tan imprudente que desafió la lógica al ponerse en peligro de esa manera. Era aún más molesto porque ahora tenía que intentar ignorar los instintos que se habían instalado en ella cuando era joven para no ir por las aberturas. Cuando probó otro golpe, fue contrarrestado nuevamente y el chico atacó con la guardia de Raven bajando de tratar de formular un plan en torno a su extraño estilo. Se acercó a su guardia y se movió alrededor de su cuerpo para que ahora estuviera detrás y le cortara la espalda expuesta. Cuervo trató desesperadamente de evadir cuando sintió que la hoja cortaba el aire detrás de ella. Girándose para enfrentarla a él, parecería que su ataque había fallado, pero sus ojos carmesí detrás de su máscara captaron algo en la luz. Flotando lentamente hacia el suelo frente a ella como una pluma había algunos mechones de cabello negro. La espada en su mano comenzó a temblar de rabia y su visión pronto se puso roja. Eso es, el niño muere fue solo un susurro, pero la cantidad de peso que cargó durante toda la noche. Jaune estaba luchando por mantenerse erguido después de que la pelea realmente comenzara a afectarlo.
Su vista se estaba volviendo nebulosa, sus brazos se estaban poniendo rígidos, haciéndolos difíciles de mover y sentía como si sus piernas cederían bajo él en cualquier momento. El uso constante de rastreo y refuerzo había puesto una gran tensión en su cuerpo, por lo que se sentía como si pudiera desmayarse en cualquier segundo. En medio de esta terrible situación, tenía un pensamiento importante que seguía pasando por su mente. ¿Dónde Dios estaba Shirou? No debería haberle llevado tanto tiempo acabar con un simple campamento de bandidos. Había sido el único plan de respaldo real de Jaune si demostraba que había asumido que no podía tomar a esta mujer por su cuenta, razón por la cual se mantuvo perdiendo el tiempo hasta que Shirou regresó. Desafortunadamente, parecía que su maestro estaba tomando más tiempo del que había anticipado y Jaune estaba empezando a preocuparse. Si el hombre no regresaba pronto, Jaune estaba seguro de que esta mujer sería su muerte. Su asaltante enmascarado se había quedado quieto de repente y no se estaba quejando usando este pequeño descanso para tomar un respiro que tanto necesitaba. En esos pocos segundos, Jaune sintió como si alguien hubiera detenido el tiempo cuando sintió que la temperatura en el aire simplemente caía en picado. Jaune tragó saliva cuando sintió que un viejo instinto de supervivencia se activaba y no era uno que había aprendido de Shirou. Oh no, esto era algo que Jaune se había ganado al crecer en una casa con 8 mujeres en ella. Era una habilidad que no muchos podían lograr y solo unos pocos podían dominar. Era la capacidad de sentir la furia de una mujer. Un Jaune solo lo había sentido unas pocas veces en su vida, como cuando maldijo por primera vez frente a su madre o cuando arruinó una cita para su hermana mayor cuando era un niño, así que ella lo metió en uno de los el viejo vestido de Mordred que ella se había negado a usar. Entonces Jaune sabía que cuando sentía esta sensación, casi siempre significaba algo malo para él. Armándose de valor, Jaune se atrevió a mirar a la única mujer cercana a él. Sí, está cabreada. Las señales estaban ahí para que él las viera, los puños cerrados, comprobar hombros temblando de rabia, cheque presencia ominosa viniendo de ella, cheque y con la forma en que los 4 ojos de la máscara parecían estar casi mirándolo aún más, Jaune apostaría que debajo había una expresión muy enojada. ¿Por qué me está pasando esto? No tenía idea de cómo lo había hecho, pero Jaune de alguna manera había despertado a la bestia, por así decirlo. Solo otra cosa para agregar a su racha de mala suerte reciente. Se quedó casi paralizado cuando fue testigo de cómo la mujer volvía a meter la espada en la vaina y sus oídos se concentraron en la cámara giratoria que cobró vida rugiendo mientras giraba y cogía una nueva hoja. Cuando estaba desenvainada, parecía que la espada había sido sumergida en los pozos del infierno mientras el fuego bailaba alrededor de la nueva hoja con la ventaja adicional de iluminar su máscara dándole un aspecto aún más amenazador. Ella cortó la espada frente a ella yendo en una horizontal que desató un torrente de fuego hacia él. Al ver el infierno de la muerte que se acercaba rápidamente, Jaune dijo lo que sintió que era apropiado en este momento. Mierda. Antes de que rodara al suelo cuando el arco de fuego pasó sobre él con llamas lamiendo su piel expuesta en su brazo, posiblemente causándole quemaduras de primer grado. Cuando el fuego pasó por encima de él, no paró hasta que chocó con la línea de árboles detrás de él y prendió fuego a la madera de roble que pronto se convirtió en un pequeño incendio forestal. Para volver a ponerse de pie, a Jaune no se le dio mucho tiempo antes de que las mujeres se abalanzaran sobre él blandiendo su espada con golpes rápidos y fuertes. Jaune ahora solo estaba tratando de mantenerla a raya y no sentirse abrumada. Sus ataques ahora estaban completamente alimentados por la ira sin patrón para ellos, lo que hacía casi imposible para él mantenerse al día y reaccionar. Jaune lo mantuvo todo el tiempo que pudo, pero eventualmente, algo tuvo que ceder y para él, parecía que sus espadas gemelas no podían soportar el abuso por más tiempo. Quebrar sus 2 espadas se rompieron con su último golpe, dejando a Jaune totalmente a su merced, pero parecía que no tenía ninguna para él mientras cortaba su pecho. /arc. Jaune necesitaba apretar los dientes para amortiguar sus sonidos de dolor. Cuando sintió que la espada atravesaba lo que quedaba de su campo de prana y la hoja cortaba su carne y al mismo tiempo la quemaba. Debió haberse caído de espaldas, ya que podía sentir la hierba fresca y agradable rozar su piel. Su visión estaba realmente borrosa ahora, pero si era por pérdida de sangre o simplemente por puro agotamiento, no podía decirlo ni importaba, ya que la dama enmascarada probablemente terminará el trabajo pronto. Me voy a morir, ¿no es así? Hablaba retóricamente para sí mismo. La idea de morir aquí en medio de la nada le pareció horrible. ¿Qué pensaría su familia? ¿Estarían tristes? ¿O simplemente no se darían cuenta? No. Eso no era justo, estarían tristes, estarían devastados porque
Porque él se preocupaba por ellos y sabía que ellos también lo hacían, incluso si las cosas estaban bastante mal ahora, eso no cambió todo lo bueno que había experimentado cuando era un niño. Él todavía los amaba, es solo desea haber tenido la oportunidad de demostrar su valía ante ellos. Para mostrarle a su padre que no se dejaría matar en el mundo porque era débil y para mantener su promesa de volverse fuerte. Supongo que no puedo cumplir mi palabra después de todo, ¿eh? También estaba Shirou, su dolor en el culo. Profesor, ¿qué pensaría de su muerte? El viejo bastardo de cabello blanco probablemente encontraría una manera de traerlo de regreso solo para que el idiota pudiera matar a Jaune por ser tan tonto e imprudente. Jaune no quería morir, tenía que moverse. Levantarse. Pero no podía hacer nada, apenas podía mover su cuerpo en este momento. Podía sentir las vibraciones de los pasos de la mujer mientras se tomaba su tiempo para llegar hasta él. Vamos Jaune, levanta el culo, siempre vuelve a levantarse. La mujer enmascarada pronto lo miró como una especie de ángulo de muerte desordenado. Has demostrado ser fuerte, joven, siéntete orgulloso de eso. Sus voces parecían sinceras, demostraba que quería decir lo que estaba diciendo y, por lo que él podía decir, se había calmado por el arrebato que sucedió antes, aunque solo un poco. Tengo muchas preguntas para ti y quiero respuestas, pero primero, ¿cuál es tu nombre? Jaune estaba teniendo dificultades para entender lo que estaba diciendo, tal vez porque estaba tan cerca de desmayarse, pero... ¿Preguntas? Si todo lo que quería eran algunas respuestas a algo, ¿por qué atacarlo en primer lugar y eso significaba que no mataría si él le daba lo que quería? ¿O simplemente acabaría con él después de conseguir lo que vino a buscar? No tenía idea, pero si ella quería su nombre, podía tenerlo. Mi nombre es Jaune, Jaune Ark. De alguna manera se las arregló para murmurar, pero lamentablemente para ella, lo que le dijo después se perdió cuando su visión comenzó a oscurecerse y se desmayó. Cuervo miró impasible el ahora llamado Arco Jaune. Su mente trabajaba tan rápido como podía procesar la nueva información y lo que más se destacaba era, obviamente, su apellido. Arco Raven había escuchado y sabido de la familia Ark con la que habían estado durante mucho tiempo produciendo cazadores excelentes y fuertes a lo largo de la historia. Sabía un poco sobre el actual jefe de la familia Ark. Alexander Ark fue un reconocido cazador conocido en todos los reinos. También sabía que el hombre era parte del pequeño círculo de Ozpin, siendo uno de los mejores que el director tenía a su disposición. Por lo que la inteligencia de Raven le había dicho, era que Ozpin había estado enviando a Alex a una operación encubierta que probablemente tenía que ver con la reina o algo de una vieja leyenda. Cuervo especuló que Ozpin le estaba pidiendo que buscara un antiguo artefacto de la más antigua de las leyendas de la historia. Pero, no tenía una idea real de si eso era cierto, ya que si se acercaba demasiado, podrían descubrirla y conocer su condición de doncella. Al mirar más de cerca, Raven pudo ver las similitudes entre Alex y el chico. El mismo tipo de rostro y ojos, pero el cabello de su hijo tenía algo de blanco. Probablemente algún día sería considerado muy guapo. Pero si el niño era el hijo de Alex, ¿cómo es que ella no escuchó nada sobre su magia? Raven estaba segura de que habría sido un gran tema de discusión que habría escuchado. ¿Alex lo estaba ocultando a Ozpin? ¿Era posible que Alex ni siquiera supiera sobre la magia de su hijo? Empezaban a acumularse más preguntas, pero Raven tal vez podría conseguir las del chico. Mirando hacia atrás a Jaune, pudo ver que le había dado una herida desagradable en su ira. No fue su culpa que se preocupara profundamente por su cabello más que quizás la mayoría de las mujeres, pero Raven admitirá que se dejó llevar por toda la adrenalina y la ira de la pelea. La lesión no era tan grave que Jaune estaría bien si conseguía que alguien lo cuidara. Raven supuso que tal vez podría hacer eso. Sí, lo llevará de regreso a la tribu, lo arreglará y lo interrogará. Si él cumplía, ella incluso le ofrecería un lugar en su clan. Jaune ya se había probado a sí mismo ante ella con su fuerza y habilidad. El chico la había intrigado y Raven quería saber todo sobre él. Mientras bajaba para llevárselo con ella, Raven se detuvo al sentirlo. Algo se abría paso hacia ellos y podía sentir la energía mágica similar, que era similar a Jaune pero era mucho mayor. ¿Qué podía hacer ella? La pelea con Jaune había hecho que ella no estuviera en condiciones de seguir adelante. Después de un momento para pensarlo, la supervivencia era lo más importante. Raven retrocederá por ahora y tendrá que volver por Jaune en otro momento. Tal vez la sorprenda de nuevo ganando aún más fuerza. De todos modos, Raven abrió un portal de regreso a la tribu y cuando Raven se fue a ir, miró de nuevo al adolescente que respiraba lentamente en el suelo. Había una cosa más que Raven podía hacer rápidamente antes de partir. Solo llevará un segundo: oscuridad. Vacío. Frío.
Donde quiera que mirara Jaune, no había nada más que un vacío oscuro. No pudo ver nada. Jaune ni siquiera podía ver sus propias manos. ¡Demonios! Ni siquiera podía sentir todo su cuerpo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cuánto tiempo había estado aquí? Fueron unos minutos. Horas no podía decirlo y lo estaba volviendo loco. ¿Estaba muerto? Todo lo que sabía era que estaba atrapado aquí. ¿Quién sabe cuánto tiempo antes de que lo sintiera? Sí, sintió que algo parecido a una brisa fría lo golpeaba por detrás. Mirando en la dirección de la nueva sensación, sintió que Jaune se encontraba con una luz. Una pequeña mancha de luz desde lejos. ¿Es esto lo que la gente quiere decir con luz al final del túnel? Sin nada más que hacer, Jaune se acercó a él y, a medida que se acercaba, parecía que la luz estaba en el aire. Aún moviéndose, comenzó a sentirse ascendiendo por una empinada cuesta en el suelo, casi como si estuviera subiendo una colina. A medida que se acercaba, las cosas se volvían más raras a medida que la brisa había regresado, pero esto era mucho más duro, como si estuviera caminando en una tormenta de arena o una ventisca. Cuando finalmente Jaune llegó a la cima de la colina, encontró la fuente de luz. Era una espada, una hermosa espada brillante que desprendía una cálida sensación como si lo estuviera llamando. Jaune se movió hacia él, pero BZZ, la estática llenó su visión cuando una ola de dolor lo golpeó. Jaune dio otro paso a pesar de la cantidad de dolor. BZZ, BZZ, una vez más oleadas de dolor desgarraron su cuerpo con más estática, oscureciendo su visión, y siguió avanzando con cada paso más cerca de la espada. BZZ, 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 más cerca. BZZ, 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 solo un poco más. BZZ, 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 BZZ. Jaune casi estaba allí, la espada estaba justo frente a él, pero el dolor. Se sentía como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. Con un empujón más extendió la mano para agarrar el mango, pero niño, ¿puedes oírme? Niño, vamos, despierta, Jaune. Al escuchar que le gritaban su nombre, los ojos de Jaune se abrieron y se encontró con un par de ojos castaños dorados preocupados que solo podían pertenecer a una persona. Eso es su dolor en el culo, profesor. Al ver a su mentor, que había estado con él durante años, Jaune saludó al hombre con respeto. ¿Dónde diablos has estado, viejo bastardo? Le gritó a su maestro, haciendo que el hombre echara la cabeza hacia atrás por el estallido inesperado. El hombre mayor solo suspiró. Dios, bueno, es bueno ver que todavía mantuviste tus modales contigo en la tierra de los vivos. Cuando las palabras se hundieron en Jaune, abrió los ojos y fue a sentarse, pero un dolor agudo en el pecho lo detuvo en seco. Sus ojos se estremecieron cuando sus sentidos comenzaron a regresar a él y sintió una constante sensación de ardor en su torso. Los ojos que se movían hacia abajo de Jaune se encontraron con una herida de aspecto desagradable, en su mayoría cubierta de sangre seca, con la piel alrededor de la herida que parecía negra y quemada. Al ver al niño mirando la herida, Shirou le informó al respecto. Tuviste suerte, le dijo Shirou cuando los ojos de Jaune volvieron a los suyos. Quien te cortó no lo hizo lo suficientemente profundo como para matarte, sino lo suficiente para dar un poco de pérdida de sangre que podría haber llevado a tu muerte a tiempo sin que nadie se ocupara. Shirou observó cómo Jaune se dio cuenta de su contacto cercano con la muerte. Afortunadamente, cualquiera que sea el corte, también cauterizas la mayor parte de la herida, lo que la ralentiza, y cuando llegué a ti, yo mismo reparé el resto. Shirou terminó de explicar. ¿Pero qué pasa con la mujer?, preguntó Jaune, queriendo averiguar qué le sucedió a su agresor después de que perdió el conocimiento. Shirou solo levantó una ceja ante la pregunta. Si estás hablando de la que tenía la máscara, se levantó y salió a través de un portal que parecía una cosa cuando llegué al claro, pero no antes de darte una última mirada. Aparte de eso, no sé qué pasó antes de eso. Jaune solo suspiró, sintiéndose abatido. No solo había perdido, sino que no tenía pistas sobre quién era la mujer enmascarada y qué quería de él. Hablando de lo que pasó, me importa explicar lo que pasó mientras te dejé por unas horas. Shirou preguntó a su alumno mientras miraba a su alrededor. Jaune siguió la mirada de su maestro y palideció ligeramente. Allí, junto al camino, estaban los cadáveres fríos del bandido del que se había deshecho antes, pero eso no era lo peor. Oh no. Todo el campo parecía una maldita zona de guerra, con cráteres por todas partes y pequeños incendios todavía en marcha. La mitad de los árboles todavía estaban en llamas por el ataque de la mujer enmascarada, y los que no lo estaban ahora están destrozados.
Riendo nerviosamente, Jaune de repente encontró el terreno muy interesante. Bueno, ya ves. Y entonces Jaune le explicó a su maestro cómo su simple trabajo de guardia para detener a los bandidos fugaces se convirtió en una pelea entre la vida y la muerte con una mujer loca que intentaba matarlo. Shirou no dijo nada, simplemente parado ahí mirándolo mientras contaba la historia. Y cuando Jaune finalmente terminó, miró de nuevo a Shirou y vio que sus hombros temblaban mucho ante la confusión del adolescente. El hombre siguió temblando hasta que... Ja 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 ja. La mandíbula de Jaune cayó como pudo por primera vez cuando vio a Shirou hacer lo que la mayoría de la gente diría y se echó a reír. Si fuera en cualquier otro momento, Jaune habría sacado su pergamino y tomado una foto para inmortalizar para siempre este momento, pero se sentía un poco amargado de que su maestro se divirtiera con su desgracia. No es gracioso. Oh no, pero lo es. Shirou trató de responder entre risas. Es tan divertido ver finalmente a alguien con tan mala suerte como yo. 1. Jaune solo suspiró, ya que parecía que su maestro se divertiría por unos minutos más, así que miró hacia atrás al corte en su pecho. Sus dedos lo trazaron mientras sentía la piel ahora dañada contra su mano. La herida tardaría tal vez una semana en sanar si dejaba que su prana lo hiciera, tal vez más, pero Jaune aún se quedaría con una cicatriz bastante grande en el pecho. Shirou finalmente había salido de su pequeño ataque de risa, vio a Jaune mirando intensamente su reciente herida. ¿Te dejará una cicatriz, sabes? La única respuesta de Jaune fue un simple murmullo de reconocimiento, así que Shirou trató de aligerar un poco el estado de ánimo. Vamos, no es del todo malo, escuché que las chicas encuentran sexy las cicatrices. Jaune se limitó a mirar hacia atrás con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué hay para encontrar atractivo sobre el tejido cutáneo dañado? Shirou se encogió de hombros y dijo, no sé niño, es solo un dicho. Poniendo los ojos en blanco, Jaune extendió la mano pidiendo ayuda para levantarse y dijo. Sea lo que sea, todavía me preocupa lo tranquila que estás cuando casi me mata una loca enmascarada. Tirando del niño hacia arriba, Shirou simplemente respondió. Oh, deja de ser una reina del drama, diablos, cuando era más joven, una mujer enmascarada me apuñaló también y no me escuchas quejarme de eso. Sorpresa claramente en su rostro. Jaune quería saber más. En realidad, Shirou se limitó a sonreír ante su expresión. Por supuesto, diablos, recuerdo que tenía el pelo morado y vestía un extraño atuendo de dominatrix con una mascarilla y me apuñaló en el brazo con un clavo cuando la conocí. La cara de Jaune se transformó en algo que podría decirse que era de pura confusión mientras cuestionaba lo que más le llamaba la atención de esa oración. ¿Dónde y qué estabas haciendo que implicara que te clavara una dominatrix? Preguntó vacilante, mientras la mente de Jaune comenzaba a preguntarse si su maestro estaba involucrado en algunas actividades peculiares. Shirou perdió la sonrisa bastante rápido antes de enviarle al niño una ligera mirada. Estás haciendo demasiadas preguntas. No, no creo que les esté pidiendo lo suficiente. Jaune respondió. Sacudiendo la cabeza y queriendo pasar de este tema actual, Shirou preguntó sobre otra cosa. Olvídalo bien, de todos modos, ¿dónde está la bolsa? Jaune parecía completamente perplejo. ¿Qué bolsa? Los ojos de su maestro se entrecerraron mientras explicaba. Sí, la bolsa, ya sabes la que te dejé mientras me iba al campamento de bandidos. Tiene nuestras provisiones y ropa, así que ¿dónde la pusiste? Jaune tuvo que pensarlo mucho porque todas las conmociones que habían sucedido en las últimas horas Jaune se había olvidado por completo de sus suministros. La última vez que recuerda tenerlo fue cuando lo mantuvo junto al árbol bajo el que había estado antes. Ono volviendo su mirada hacia los árboles, Jaune palideció cuando vio el árbol en cuestión todo carbonizado, pareciendo que podría caerse en cualquier segundo con un solo toque y las pocas llamas aún parpadeando a su alrededor. Esto es malo, muy malo, Shirou se va a enojar. Comenzó a entrar en pánico cuando la mirada de su maestro siguió la suya hacia los árboles desolados. Jaune se quedó quieto mientras observaba y vio que los ojos de Shirou se hinchaban ligeramente, lo que significaba que su maestro debió haber descubierto dónde había dejado su equipo. Jaune no pudo ni siquiera decir una palabra más antes de que el hombre mayor corriera hacia el árbol quemado. No se atrevía a mirar, así que sus ojos se posaron en el suelo como si eso pudiera solucionar todos sus problemas. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de pasos llegara a sus oídos y cuando miró hacia atrás para encontrarse con Shirou, Jaune pudo ver la pequeña contracción en su frente, ese era el único indicio de la molestia del hombre. Jaune arrojó algo a sus pies y miró hacia abajo para ver los restos quemados de sus suministros.
Toda su comida, dinero y ropa de repuesto fueron quemados y reducidos a cenizas ahora. Volviendo a enfrentarse a su maestro, todo lo que Jaune pudo hacer fue rascarse la nuca y reír nerviosamente. Jaja, errar mi mal. Shirou no respondió, solo siguió mirándolo con una cara totalmente seria antes de decir sus palabras aparentemente silenciosas y poderosas al mismo tiempo. Se ha ido todo. Jaune estaba empezando a sentir un hoyo crecer en su estómago mientras Shirou continuaba. ¿Qué podía tener a su maestro aparentemente tan molesto? ¿Había algo importante o de valor en la bolsa que Jaune no conocía? La culpa estaba comenzando a instalarse hasta que escuchó lo que Shirou dijo a continuación. La comida, se acabó, tú la quemaste todo hasta el infierno. La cara casi completamente de Jaune falló cuando descubrió que la razón por la que el hombre estaba tan molesto era por algo de comida quemada. 3. No quemé una mierda, no fue mi culpa si quieres que alguien culpe a esa loca que casi me mata. Jaune argumentó que no quería asumir la culpa por algo de lo que no tenía la culpa. Ambos, tú y esa mujer tienen la culpa, pero como solo uno de ustedes está aquí, usted tendrá que asumir toda la culpa, ¿no es así? Dijo Shirou con severidad. ¿Cómo puedes estar tan molesto por un poco de comida quemada, pero solo cepilla el hecho de que casi me muero, es solo algo de comida? La voz de Jaune se elevó encontrando todo este argumento simplemente ridículo. Shirou estaba empezando a enojarse por esa declaración. ¿Solo algo de comida? ¿Sabes cuánto tiempo me tomó hacer esto? Las horas que pasé asegurándome de que todo estuviera hecho a la perfección y obteniendo el mayor sabor de todo. 1. Jaune simplemente puso los ojos en blanco ante eso. Me llamaste reina del drama por mi roce con la muerte, pero aquí te estás poniendo nervioso con algunos bocadillos. Obviamente te has vuelto senil con la edad, viejo, si así es como se establecen las prioridades. 3. Los ojos de su maestra temblaban 2 veces más mientras el hombre continuaba mirándolo. Con un acto de desafío, Shirou escupió. Mocoso. Estúpido. Jaune respondió. ... Los dos ahora se miraban el uno al otro en silencio y ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que ambos hombros temblaron y parecía que ambos estaban tratando de mantener la cara seria. Era solo cuestión de tiempo antes de que la presa se rompiera y el maestro y el estudiante comenzaran a reír y reír incontrolablemente sin poder tomar el asunto en serio. Shirou fue el primero en recuperarse y habló con su tonto alumno. Está bien, ya es suficiente jugar, vamos, deberíamos ir a uno de los asentamientos cercanos, tal vez puedan ayudarnos a cuidar a los bandidos por ellos. Jaune solo miró hacia atrás cuestionable. ¿De verdad crees que nos ayudarán? Shirou se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a la aldea. Es mejor que así sea, porque nos llevará alrededor de una semana regresar a Dragontail, y eso será un dolor sin comida ni dinero. Jaune solo gimió al darse cuenta de que lo que dijo Shirou era cierto, sería una semana dolorosa regresar a casa. Con suerte, la aldea ayudaría y tal vez podrían darle algo por su lesión para aliviar el dolor y la irritación. Poco después de quedarse atrás de Shirou, Jaune suspiró. Realmente odio mi mala suerte. Al escucharlo, Shirou simplemente tarareó y asintió con la cabeza. Bienvenido al club. Iba a ser un viaje largo y miserable de regreso a casa. Pueblo de Dragontail, la casa de Shirou. A ambos les había llevado poco menos de una semana regresar a la ciudad natal de Jaune. El pueblo no tenía mucho que ofrecer, pero la poca ayuda que brindaron fue muy apreciada. Les habían dado lo básico, como algo de comida y agua para su viaje de regreso, como agradecimiento por lidiar con los bandidos. Los pueblos habían estado tan agradecidos que incluso arreglaron su camisa que se rasgó cuando recibió su herida, lo cual Jaune estaba muy agradecido ya que su atuendo fue un regalo de su maestro. Hablando de eso, la herida ahora está más o menos curada, ese fue el milagro de Prana para ti. Ahora lo único que llevaba Jaune era una cicatriz de aspecto muy reciente en el pecho, ya no le dolía tanto, pero a veces la irritación de su cicatriz lo hacía sentir incómodo. Con suerte, se sentiría mejor con el tiempo. Mirando la bolsa quemada que se habían llevado con ellos y mirando lo que quedaba de sus ropas, Jaune habló. ¿Qué se supone que debo usar ahora? Solo sigue usando tu atuendo actual. No te va a matar, le habló Shirou mientras llevaba algunas cajas en su brazo mientras salía de una habitación diferente. Mirando hacia abajo a su atuendo actual, que tuvo que seguir usando durante la semana pasada, fue el mismo atuendo que Shirou le había regalado. Pero destacaré demasiado. Jaune no quería caminar por su ciudad natal de esta manera, llamaría la atención de demasiada gente. Sin siquiera mirarlo mientras dejaba las cajas, Shirou habló. Niño, tendrás que ser un hombre y dejar de preocuparte por cosas sin sentido como esas.
De todos modos, no es como si tuvieras otra opción porque no te voy a dar nada mío, así que sales así o caminas por la ciudad en tu cumpleaños. Traje. De cualquier manera, la gente se va a dar cuenta. Palpitando ante la idea de ir desnudo por la ciudad, Jaune no tuvo más remedio que salir con su atuendo actual. Muy bien entonces, ¿qué pasa con todas las cajas de todos modos? Jaune cuestionó, queriendo saber por qué su mentor estaba dando vueltas alrededor de todas esas cajas con una variedad de artículos en ellas. Aún cargando otra caja, Shirou habló. Algo ha surgido, así que tendremos que posponer nuestras reuniones por un tiempo. Eso tomó a Jaune con la guardia baja, posponer sus reuniones. Eso por lo general solo sucedió algunas veces en los últimos 4 años cuando comenzó a entrenar con Shirou. Oh, está bien, pero ¿qué tiene eso que ver con todas las cajas? Jaune estaba tratando de no expresar su decepción por la situación. Las primeras veces que Shirou detuvo su entrenamiento, había dejado a Jaune atrapado en casa sin nada que hacer y lo odiaba porque no tenía otra forma de entrenar que no fuera con Shirou. La mayor parte del tiempo siempre se quedaba en su habitación tratando de repasar el lado más teórico de lo que le habían enseñado mientras venía a cenar con su mamá y sus hermanas menores. Lo más probable es que su madre simplemente asumiera que Jaune estaba pasando por algunas fases de la adolescencia y que su hijo no quería que lo molestaran en su habitación. Las cajas son porque estoy empacando todo. Jaune se limitó a mirarlo de nuevo de manera cuestionable. ¿Por qué estaba empacando todo? La razón es, Shirou suspiró antes de continuar. Jaune, no me iré por solo 2 semanas o algo así, podría estar fuera hasta por un año esta vez. ¿Qué? ¿Un año? ¿Pero para qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Jaune no podía creer lo que oía. Shirou había sido una gran parte de su vida durante 4 años. La idea de que el hombre lo dejara así era devastadora para él, como si estuviera perdido sin guía. Trajo malos recuerdos, pero Jaune los pisoteó, no era el momento de pensar en el pasado. Jaune no sabía si podría manejar todo esto y si Shirou se iba, también detuvo cualquier progresión que había acumulado después de todos estos años. ¿Cómo podría cumplir su objetivo si su maestro se había ido por tanto tiempo? El rostro de Shirou pareció ganar una mirada más comprensiva, mientras el hombre intentaba aliviar sus preocupaciones. Jaune, lo siento, está bien, pero algo grande va a pasar pronto, así que necesito estar preparado para ello. No es algo que pueda ignorar, así que tengo que irme y no puedo simplemente pedirte que empaques las cosas. Y vete con M, hablando e interrumpiéndolo, dijo Jaune. ¿Por qué no? Puedo ayudarte. Puedo irme ahora mismo, estoy listo para irme. Seguía hablando con la voz alzándose con tanta pasión como podía poner en ello. Si algo está sucediendo pronto que sea tan importante, entonces seguramente tendrás mejores probabilidades de hacerlo conmigo a tus espaldas. Jaune pudo ver que Shirou no estaba convencido, así que siguió intentando desesperadamente que su maestro viera que estaba listo para irse y demostrar su valía. Seguiste diciéndome que si quiero ponerme a prueba, necesito enfrentar desafíos más difíciles. Dándole a su maestro una pequeña sonrisa. Entonces, un año entero en la carretera contigo, seré imparable. Podía ver que Shirou se estaba recuperando lentamente con los indicios de conflictos que se mostraban en el rostro endurecido del hombre mayor. Para Jaune tenía mucho sentido lo lejos que había ido bajo el ala de Shirou en los últimos años con entrenamientos espaciados con descansos en el medio y luego pensar cuánto podía hacer en un año sin necesidad de ir y quedarse en casa. El joven Ark siguió adelante. Además, hace años me dijiste que seguiría como tu estudiante hasta que creyeras que estaba listo para seguir adelante y di mi palabra de que no me apartaría de este camino, así que no puedes simplemente envíame lejos. Shirou no respondió nada cuando Jaune terminó, se estaba frotando el puente de la nariz murmurando algo en voz baja. Eres tan malditamente terco que conoces a ese chico, ¿verdad? Shirou soltó lentamente el aliento que estaba conteniendo. Honestamente, solo quieres irte y continuar tu entrenamiento durante un año, ¿estás realmente seguro de que eso es lo que quieres? Jaune inmediatamente, sin dudarlo, comenzó a asentir vigorosamente con la cabeza. Los ojos de Shirou parecieron entristecidos por la respuesta antes de mirar a su alumno y asentir lentamente con la cabeza. Muy bien chico, puedes venir conmigo. Creo que tengo algo que podría funcionar muy bien para tu entrenamiento. Levantando los brazos, gritó Jaune. ¿Sí? Con sus ojos mostrando una felicidad tan brillante al mundo. Rápidamente se abatió, aunque ahora quería saber qué quería decir Shirou con algo sobre su entrenamiento. La única respuesta que le dio su maestro fue un poco misteriosa. Oh, no te preocupes, creo que tengo algo loco que podría funcionar.
Ahora chico, todavía tengo que empacar todo y moverlo. Entonces, ¿por qué no vuelves a casa y empacas todo lo que necesitas? Me reuniré contigo más tarde, ¿de acuerdo? Shirou le dijo a Jaune mientras iba a buscar más cajas y empacarlas. Jaune frunció un poco el ceño cuando le dijeron que se fuera a casa, pero tenía sentido para él conseguir lo que necesitaba de su habitación y además necesitaba una ducha una semana sin que una le hubiera hecho extrañar tanto. Así que Jaune solo asintió con la cabeza hacia Shirou con una pequeña sonrisa en su rostro y salió por la puerta principal. Al ver al niño finalmente dejar a Shirou, su rostro se torció en un ceño fruncido y suspiró. ¿Por qué las cosas tenían que salir así? Archer, de raza blanca, se cuestionó a sí mismo queriendo saber por qué las cosas eran como son. Un Shirou no era ciego, sabía que Jaune parecía tener algunos problemas cuando se trataba de su hogar y su familia. Que Jaune les mintiera acerca de las cosas o que no les dijera toda la verdad sobre lo que realmente estaba haciendo era evidencia suficiente, incluso si era algo bueno para Shirou, ya que si el niño le contaba a la gente sobre él, surgirían preguntas. No estaba listo para responder o no podía. Shirou simplemente no pensó que las cosas se habían deteriorado tanto en casa que el niño aprovecharía la oportunidad de irse con él y aparentemente no pensaría en el hecho de que dejaría a su familia atrás durante al menos un año. Había intentado que Jaune hablara sobre su vida hogareña, pero Shirou estaba seguro de que el niño estaba minimizando las cosas o no parecía darse cuenta de lo mala que era la situación para él. No sabía qué estaba pasando por completo, pero no era nada horrible que pudiera requerir la intervención de Shirou. Si hubiera sido algo así como que Jaune estaba siendo abusado o muy descuidado, Shirou habría actuado sin pensarlo dos veces, al diablo con las consecuencias. Afortunadamente, no fue nada tan severo, pero lo que encontró todavía era preocupante, ya que Jaune parecía dudar de sí mismo a veces y el niño posiblemente inconscientemente siempre estaba tratando de probarse a sí mismo, lo que lo hacía imprudente al ponerse en peligro. Luego estaba el mayor problema que se había manifestado cuando se conocieron por primera vez, que era el aferramiento de Jaune a él. Shirou había esperado que Jaune tal vez perdiera algo a medida que creciera, pero casi parecía suceder lo contrario con el niño pegado a él casi como pegamento. Shirou tardó más de lo debido en darse cuenta de lo que estaba pasando. Jaune lo estaba usando como una especie de sustituto de un padre o figura paterna. Cuando esa revelación le fue clara, ya era demasiado tarde, Jaune lo había cimentado como esa figura y no podía arruinar eso para el niño. Pero a Shirou no le gustó, sería un modelo a seguir horrible y un padre aún peor. Por llorar en voz alta por su culpa, Jaune había terminado por quitarse la vida cuando tenía 14 años y ahora a los 16. El niño podría verse como algo muy peligroso. Mientras los dos se llevaban bien y Shirou se había dado cuenta de que le gustaba el mocoso. No tenía idea de que terminaría disfrutando el tiempo que pasó con el niño, incluso si Jaune había adoptado su actitud de boca inteligente. Eso había vuelto para morder a Shirou en el trasero con Jaune haciendo comentarios sobre su edad y cabello, solo por nombrar algunos. Aún así, Shirou se rió por última vez de mocoso cuando su cabello se volvió blanco en la parte delantera. Fue muy divertido ver al niño entrar en pánico pensando que sería designado anciano antes de los 17 años. Pero todo no cambió el hecho de que el fuerte apego de Jaune a él no era saludable. Shirou odiaba la idea de tener tanta influencia sobre alguien. Si le pedía a Jaune que hiciera algo, lo más probable es que el niño lo hiciera sin dudarlo. Un Jaune necesitaba aprender a no depender tanto de él y ser más independiente o, al menos, empezar a depender de alguien que no fuera solo él. No siempre estaría allí para Jaune, así que había que hacer algo. Tal vez sacar a Jaune de su casa por un tiempo sería una buena idea. Shirou solo esperaba que no estuviera cometiendo un error al llevárselo. Lo último que quería hacer Shirou era estropear aún más las cosas entre Jaune y su familia. Entre él y la familia del niño, no había nadie más para el japonés, por lo que sería una buena idea hacer algo al respecto con lo que estaba sucediendo allí. Shirou no había estado mintiendo sobre que algo grande estaba en camino con la forma en que los Grimm ahora se estaban volviendo más audaces en su comportamiento y ahora alguien con una gran afinidad por la magia había atacado a Jaune. Shirou confiaba en que ya no sería capaz de mantener tantas cosas en secreto de Jaune, así que tal vez era hora de comenzar a contarle algunas de ellas. Tomando un libro de aspecto antiguo de una de las cajas a su alrededor, Shirou pasó las páginas hasta que se detuvo en lo que estaba buscando. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, esto funcionará. Le dije que era algo loco que había planeado, solo espero que el niño pueda manejar todo una vez que todo esté a la vista.
Allí, en las páginas gastadas, había una imagen de un pentagrama dentro de un círculo rodeado y marcado con símbolos extraños. Caminando por las calles de camino a casa, Jaune estaba muy feliz de haber logrado que su maestro estuviera de acuerdo en dejarlo ir. Había estado tan seguro de que Shirou lo rechazaría y lo haría quedarse en casa durante todo un año. Jaune no habría estado haciendo nada más que juguetear con los pulgares mientras Shirou estaría solo sin nadie que lo cuidara. Su maestro podía ser terco a veces queriendo asumir todas las responsabilidades, pero Jaune supuso que no podía culpar demasiado a Shirou ya que ambos lo hacían mucho. Como a ambos les gustaba guardar las cosas para sí mismos. Con Jaune, no quería profundizar en su vida hogareña con Shirou. Jaune quería mantener esas dos cosas separadas. Jaune estaba seguro de que su profesor de pelo blanco probablemente sabía más de lo que dejaba ver en lo que respecta a ese tema, pero Shirou nunca insistió demasiado y Jaune estaba agradecido por eso. No era que las cosas en casa fueran terribles, pero él ya no se sentía cómodo quedándose allí. Jaune había sentido que estaba engañando a sus padres a medida que pasaban los años. Era sobre todo su madre la que había comenzado a sospechar con el primer año de Jaune ausente durante largas horas todos los días. Ella le había preguntado qué hacía tanto tiempo fuera y Jaune no sabía qué decirle, así que acababa de decirle que estaba con amigos. No era mentira que Shirou fuera amigo de Jaune, su único amigo. Pero no podía simplemente rechazarlo más tarde, cuando su tiempo fuera se alargaba, cuanto más tiempo sus padres habían exigido una explicación, más. Hasta el punto de que Jaune había entrado en pánico cuando habló de que había estado haciendo espadas. Fue un regalo del cielo cuando lo habían confundido con herrería, por lo que Jaune se había puesto de acuerdo, diciendo que había tomado un aprendizaje en la fabricación de armas. Una vez más, no era una mentira completa, él y Shirou fabricaban armas todo el tiempo con trazos. De todos modos, sus padres se habían alegrado de que hubiera encontrado algún tipo de carrera que quería seguir. Le había dado a Jaune más libertad de acción cuando había salido de excursión con su familia pensando que su mentor lo estaba llevando a otros herreros para aprender más sobre el oficio. Hubo algunas cosas que Jaune no pudo pasar en años más recientes, como que su cabello con flecos ahora se veía más blanco como la nieve. Fue una suerte que, con lo ocupada que estaba la mitad de la familia con su ausencia para las actividades de cazadores, Jaune realmente solo tuvo que convencer a su madre de que su ligero cambio de cabello se debía a que había heredado algunos genes tardíos de ella. Ella finalmente aceptó esa explicación, pero estaba seguro de que lo estaría vigilando de ahora en adelante. Ahora, al adentrarse más en la ciudad, Jaune se había dado cuenta de que muchas personas lo estaban mirando. Era comprensible con él vistiendo su atuendo de combate. El atuendo atrajo mucha atención con la gente que paraba lo que estaban haciendo para mirarlo y hacía que Jaune se sintiera incómodo. Tener solo a Shirou y su familia como sus únicos contactos sociales reales lo había hecho no bueno con tanta gente. No era algo con lo que estuviera acostumbrado a lidiar porque el hecho de que Jaune estuviera en las sombras alrededor de su familia había hecho que no le gustara ser el centro de atención. Era un poco diferente cuando estaba con Shirou ayudando a la gente porque para ellos él era solo un extraño que quería ayudar. Pero aquí, en su ciudad natal, la gente sabía de él, aunque solo un poco, al verlo caminar cuando era más joven. Una parte de Jaune estaba preocupada de que uno de ellos pudiera preguntarle a sus padres por él después de presenciarlo en su atuendo. Tenía miedo de que si sus padres se enteraban de su entrenamiento, su mamá o su papá lo detendrían por completo. No quería tener que terminar su entrenamiento antes de poder demostrar su valía y demostrarles que era un verdadero Ark. Jaune sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer si quería alcanzar el nivel de Shirou, pero se preguntaba cómo se compararía con otros de su edad. Jaune sabía que probablemente no estaba ni cerca de las habilidades de sus hermanas debido a su talento natural, pero Jaune esperaba que después de todo el tiempo con Shirou valiera la pena al final. Admitiría que Shirou era un tipo de cazador muy extraño y diferente del que Jaune había crecido escuchando historias. Pero, de nuevo, su profesor tenía el pelo blanco en la veintena, así que, por supuesto, era extraño. Jaune ahora se estaba confundiendo por las miradas que estaba recibiendo de algunas de las mujeres mientras caminaba con ellas mirándolo raro antes de que rápidamente voltearan la cabeza con sus rostros en un ligero tono rojo cuando se dieron cuenta de que él las miraba. Sí, a Jaune no le estaba gustando esto en absoluto, lo encontró muy incómodo con todos los ojos puestos en él. Fue por eso que comenzó a usar ropa muy holgada más tarde en los últimos años cuando no estaba entrenando con Shirou porque no llamarían la atención sobre él y esconderían su físico de su familia, lo que los perfeccionó para Jaune.
Queriendo alejarse de las miradas, Jaune aceleró el paso queriendo llegar a casa y empacar. A medida que se acercaba más y más a su casa, Jaune podía distinguir algo en la distancia. ¿Eso es, música? Jaune estaba realmente confundido porque habría música proveniente de su casa. Nadie estaba destinado a estar en casa hoy y los que se quedaron en la casa de Ark generalmente estaban fuera de la casa a esta hora del día. Tomando una ruta más larga para tener una buena vista de la casa, Jaune se encontró con lo que parecía una fiesta. Hay docenas de personas hablando y riendo con comida y bebida mientras la música sonaba de fondo. ¿Por qué habría una fiesta en su casa? Sus padres no habían hablado de una fiesta próxima. No se lo mencionarían de todos modos con él ausente mucho, pero él pensaría que esto habría tenido un gran anuncio. No podía ser una especie de fiesta de cumpleaños porque los cumpleaños de su hermana no eran hasta dentro de unos meses. Esto hizo que las cosas fueran más molestas y complicadas. Jaune tenía la esperanza de entrar por la parte trasera de su casa y subir apresuradamente a su habitación, pero no podía hacerlo sin que lo vieran. Eso iba a hacer las cosas incómodas para él una vez más. Suspirando, Jaune miró a través de la multitud para ver si podía reconocer a alguien. No lo hizo. Había algunos que se destacaron, pensó, un hombre con el cabello verde desordenado que parecía estar dando vueltas por el lugar hablando a 1 milla por minuto, y junto a él estaba un hombre de cabello gris con un gran bigote glorioso que se reía de todo corazón, una copa en su mano derecha. Al otro lado, había 2 mujeres que Jaune admitiría que eran bastante hermosas. La de la derecha era una mujer de mediana edad con cabello rubio claro recogido en un moño con brillantes ojos verdes que le recordaban a algunas de sus hermanas. Parecía frotarse la frente y negar con la cabeza a los 2 hombres mencionados anteriormente. En la otra mano, sostenía una fusta. Jaune no iba a rastrear eso, no quería saber cómo ella utilizaba una fusta en combate, solo pensar en eso hizo que Jaune recordara lo que Shirou dijo sobre las dominatrices. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, tal vez debería presentarlos a los 2. Solo para cabrear a Shirou ahora, mirando a la mujer de la izquierda, ella también tenía el cabello recogido en un moño, pero su cabello era tan blanco como el de Shirou. Llevaba una especie de atuendo militar blanco que solo gritaba Aglas. De su lado, tenía un sable de duelo curvo que Jaune trazó y lo agregó a su propia colección y descubrió que la espada ocultaba una hoja más pequeña en su interior. La mujer parecía disfrutar de la frustración del otro. Más avanzando, Jaune siguió buscando antes de que sus ojos finalmente reconocieran a alguien. Su hermana mayor, Olivia, a quien no había visto en mucho tiempo, con ella siendo cazadora a tiempo completo. Al no ver a nadie más, Jaune decidió morder la bala y finalmente ir a la fiesta. Le preguntará a Olivia qué estaba pasando antes de ir a su habitación y darse una ducha rápida. Con suerte, todo esto no tomará mucho tiempo, se dijo mientras caminaba lentamente hacia la casa para enterarse de la celebración. Por supuesto, Jaune se había olvidado de su horrible suerte, así que, lamentablemente, las probabilidades no estaban a su favor. 2-0-0-0. Final.